Bueno, en estos momentos la sesión ha comenzado a grabarse. Bien, pues vamos a comenzar con nuestra clase final de cálculo integral. Y bueno, pues nos habíamos quedado en un ejercicio en la clase anterior sobre aproximar la función logaritmo natural de x mediante un polinomio de Taylor de orden 6 centrado en 1. Entonces, evidentemente tendríamos que ver la continuidad de nuestras respectivas derivadas. Y una de las hipótesis que tiene el teorema de Taylor es justamente que tenga derivadas de todos los órdenes. Y bueno, se entiende que va a ser continua en el punto que me están dando, que en este caso sería en 1. Por esa razón no ocupamos la serie de Maclaurin, porque Maclaurin está enfocado justamente en 0. Entonces, pero evidentemente el logaritmo se indetermina en 0 justamente por el dominio de la misma función. Entonces, bueno, continuamos con el ejercicio. Teníamos nosotros que la función era el logaritmo natural. A ver, f de x es igual al logaritmo natural de x. Y ya habíamos obtenido, por ejemplo, cada una de las variables. Creo que llegamos nada más hasta orden 3. Entonces, nada más voy a colocar aquí f, sería en este caso de orden 0, que no es otra cosa más que la función original evaluada en ese punto. Y habíamos acordado que era igual a 0. Déjenme cambiarle de color. Entonces, bueno, tendríamos también la primera derivada. No sabía, ojo acá porque era evaluado en el punto, que era en 1. Aquí tendríamos también en 1. Y esto nos quedaría, tendríamos nosotros, nos quedó 1. Claro, esos respectivos cálculos nosotros ya los habíamos realizado en la clase anterior. Nada más los estoy aquí proyectando. Y aquí me había quedado menos 1. Y bueno, nos habíamos quedado en la tercera derivada. Entonces, aclaro, aquí sí voy a colocar primero tercera derivada en x. Era igual, tendríamos nosotros fracción, y sería aquí 2 entre x elevado al cubo. Y bueno, evidentemente la función al evaluarse en el punto, según me lo está indicando, en 1 tendríamos nada más que era 2. Ok. Recordemos que nuestro ejercicio nos decía que debíamos obtener el polinomio de Taylor de orden 6. Entonces, bueno, de aquí, si nosotros volvemos a derivar esta función, que es la derivada de orden 4, tendríamos nosotros que al derivarse sería en este caso 2. Ok, sería negativo. ¿Por qué? Porque el x elevado a la menos 3 lo tenemos que pasar como exponente negativo. Menos 3 por 2 me quedaría menos fracción, sería 6. Entre y al exponente se le resta 1. Entonces será menos 3 menos 1. Signos iguales se suman y se deja el mismo signo. Entonces será aquí menos 6 entre x elevado a la cuarta. Y bueno, aquí nosotros tendríamos que el polinomio de orden 4 evaluado en 1 nos quedaría 6 entre, tendríamos 1 elevado a la cuarta potencia, y esto es igual a menos 6, porque 1 elevado a la cuarta potencia nos da 1 todavía. 6 entre 1 nos quedaría 6, y bueno, el negativo ahí se sigue preservando. Bueno, posteriormente vamos a obtener el polinomio de orden 5. Entonces tendríamos nosotros, sería, eh, ahora se va a volver positivo. 6 por 4 es 24 entre x elevado a la quinta potencia. Y esa misma derivada evaluado en 1 nos quedaría 24 entre 1 elevado a la quinta potencia, y esto me quedaría 24. Entonces ya tendríamos aquí nuestra respectiva derivada evaluada en ese punto. Muy bien. Bueno, vamos con la derivada de orden 6. Que nos quedaría negativo. Y tendríamos que multiplicar 24 por 5. 5 por 4 son 20. 4 son 8. 8, 10, 11, 12, 120 entre x elevado a la sexta potencia. Y bueno, aquí tendríamos nada más que evaluar en 1.
nos quedaría 120 entre 1 elevado a la sexta, lo cual nos quedaría menos 120, porque 1 elevado a la sexta nos quedaría 1, entre 120 entre ese 1 nos quedaría menos 120. Y bueno, evidentemente nosotros tendríamos que nuestro polinomio de grado, tendríamos nosotros el polinomio de grado 6 de x es igual, y tendríamos nosotros, sería una serie de potencias, que es algo que ya habíamos visto con anterioridad, y nos quedaría desde k igual a 0 hasta infinito. ¿De quién? Bueno, tendríamos nosotros aquí f de cualquier orden aquí, que aclaramos, sería el késimo orden evaluado en el punto A, y bueno, aquí nos quedaría k factorial por, sería x menos a elevado al késimo exponente. Pero aclaro, aquí no lo dejamos hasta infinito. Esta sería la definición general del polinomio de Taylor. Si no lo dejamos hasta orden 6, ¿ok? Bueno, entonces ya nada más tendríamos que ver quiénes serían los respectivos coeficientes con respecto a la derivada. Pero bueno, anótalo y ahorita continuamos. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Bueno, entonces continuamos. Reitero, estamos calculando, bueno, estamos retomando el ejercicio de la clase anterior. Justamente era el de obtener el polinomio de grado 6 de Taylor, la aproximación hacia la función logaritmo natural centrado en 1. Ok, bueno, continuamos entonces. Llegado a este punto donde ya tenemos el cálculo de nuestras respectivas derivadas en el punto indicado, que nada más voy a dejarlo en esa parte, por ejemplo, aquí tendríamos la tercera derivada igualada en 1, aquí nosotros tendríamos esta expresión, cuarta derivada, quinta derivada, aquí la tendríamos, sexta derivada, y bueno, evidentemente pues tendríamos nosotros que el polinomio se transforma de la siguiente manera. Tendríamos en el primer caso, sería, a ver, lo voy a mover acá y lo voy a poner en otra tonalidad. Bien, esto es igual, tendríamos nosotros, es de orden 6, esto es igual, nos quedaría, en principio sería f de orden 0, centrado en 1, sobre 0 factorial, por sería x menos 1 elevado a la 0 potencia, más me quedaría esta expresión, pero en orden 1, sería aquí el 1, x menos 1 elevado a la primera potencia, más tendríamos nosotros la función de orden 2, sería sobre 2 factorial por x menos 1 elevado al cuadrado. Déjenme duplicar para poder colocar el siguiente término. Sería más. Y déjenme aquí, voy a copiar esta ecuación. Tendríamos la derivada de orden 3 sobre 3 factorial por x menos 1
elevado al cubo, más tendríamos aquí la derivada de orden 4 evaluado en 1 sobre 4 factorial por x menos 1 elevado a la cuarta potencia, más tendríamos nosotros la derivada de orden 5 sobre 5 factorial por x menos 1 elevado a la quinta potencia. Y bueno, tendríamos aquí más, tendríamos nosotros la derivada de orden 6, que es justamente lo que me están pidiendo, sobre 6 factorial por x menos 1 elevado a la sexta potencia. Este lo voy a poner en tamaño 18, 17 para que a ver si... No, me conviene más dejarlo en 16 a fin de que tenga ahí la hoja. Ok, perfecto. Bueno, algo que aquí se me olvidó comentarles es justamente que aquí nada más tendríamos que sustituir, en el caso de la A ya la tenemos, porque nuestro polinomio debería de haber sido centrado en el 1. Nada más es esto, o sea, sustituimos ese dato. Y bueno, es claro que cuando nosotros sustituimos, a ver, vamos a seguir sustituyendo ahora con respecto a los valores que nos arrojó las respectivas derivadas, tendríamos en este caso, sería la derivada de orden 0 evaluado en 1, recordemos que va a ser 0 entre 0 factorial, que eso me va a dar 1, x menos 1 elevado a la 0, recuerden que todo número elevado a la 0 da 1. Siguiente, la primera derivada evaluada en 1 nos queda 1 sobre 1 factorial, pero 1 factorial es 1, y x menos 1 elevado a la 1 únicamente me queda x menos 1. Siguiente, la derivada de orden 2 evaluado en 1 me quedaría menos 1 entre 2 factorial, pero 2 factorial es 2, entre x menos 1 al cuadrado. Siguiente tendríamos nosotros, más tendríamos en el caso de la derivada de orden 3, nos quedaría 2, entre, tendríamos nosotros, en este caso, me quedaría, estamos en la de orden 3, tendríamos 3 factorial, recordemos que 3 factorial va a ser 6 por x menos 1 elevado al cubo. Siguiente tendríamos nosotros, más, ahora, sería la derivada de orden 4 evaluado en 1, lo cual me quedaría menos 6, entre, como estamos en orden 4, nos quedaría 4 factorial, 4 por 3 son 12, por 2, 24 por 1, me queda aquí 24, por x menos 1 elevado a la cuarta potencia. Y aquí ya tendríamos en este caso nuestra parte de orden 4, y aquí vamos a colocar para el siguiente, tendríamos nosotros de orden 4, de orden 5 sería más. Tendríamos en este caso la derivada de orden 5 nos quedaría 24 entre 5 factorial, pero recordemos que 5 factorial sería 5 por 4 por 3 por 2 serían 120, 24 sobre 120 por x menos 1 elevado a la quinta potencia, más tendríamos nosotros, en este caso sería la derivada de orden 6, me quedaría menos 120 sobre 6 factorial, 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, me quedaría 720, me quedaría en este caso x menos 1 elevado a la sexta potencia. Bien, anótenlo por favor, reiterando que si tienen alguna duda, con toda confianza preguntan. Entonces, anótenlo, ahí estamos ya estableciendo nuestro polinomio de Taylor de grado 6 para la función logaritmo y ahorita seguimos simplificando. Si tienen dudas, con toda confianza pregunten.
Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Muy bien, perfecto. Continuamos entonces. Déjenme duplicar diapositiva. Y bueno, nada, déjenme rescatar la parte de color azul cielo. Ok, entonces tendríamos esta expresión de tal manera que cuando nosotros lo desarrollamos, bueno, lo voy a colocar de esta forma, ahorita lo voy a borrar, porque voy a ir simplificando. Entonces el polinomio de grado 6 nos quedaría, en el primer caso tendríamos 0, más me quedaría x menos 1. Siguiente me quedaría más por menos, me quedaría menos un medio. ¿De quién? De x menos 1 elevado al cuadrado, más 2 sextos, me quedaría un tercio. ¿De quién? De x menos 1 elevado al cubo. Más por menos es menos. Si nosotros dividimos, bueno, simplificamos la fracción sacándole sexta parte, 6 entre 6 es 1, entre, me quedaría 4 y tendríamos aquí x menos 1 elevado a la cuarta potencia. Sería ahora 24 sobre 120. Si, bueno, dividimos, podríamos dividirlo entre 24 y nos quedaría un quinto de x menos 5 elevado a la quinta potencia. Y finalmente tendríamos más por menos es menos y nos quedaría de la siguiente forma. Tendríamos nosotros, sería un sexto por x menos 1 elevado a la sexta potencia. Y bueno, si todavía seguimos simplificando para quitar este cero, nos quedaría de la siguiente forma. O sea, tendríamos aquí esta expresión y nos quedaría que el polinomio de grado 6 únicamente tendríamos aquí x menos 1. Y ya tendríamos esa expresión. Recuerden que en la parte de los polinomios no desarrollamos a menos que se nos indique lo contrario. Entonces tendríamos esta expresión. Y bueno, ahora el siguiente paso es ver, ¿realmente funciona esta aproximación? Es decir, realmente, bueno, sabemos que por tener un orden 6, créanlo, aunque sea de orden 6, no es una mejor aproximación. Para una mejor aproximación tendríamos que tener un polinomio de orden inclusive hasta mayor a 12 y eso todavía a reserva de cómo se comporta nuestra respectiva función. Entonces, por ejemplo, déjenme aperturar GeoGebra, que es nuestro programa estrella, a fin de ver qué es lo que está pasando. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, en este caso, lo que vamos a realizar es lo siguiente. Sabemos que la función f de x es igual al logaritmo natural de x y esta sería nuestra función logaritmo. Ahora, en GeoGebra nosotros tenemos una manera para calcular el polinomio de Taylor. Yo les decía que, por ejemplo, para el proyecto de tercer parcial, que se basó justamente en encontrar no solamente sólidos en revolución, o bien área entre curvas, o bien longitud de arco, que fue lo que les pedí acorde a los exámenes semanales, también hasta cierto punto utilizábamos el teorema de Taylor de manera implícita, porque el hecho de crear las funciones a partir de los puntos implica ajustarlo mediante un polinomio. Inclusive en estadística, cuando se ve el ajuste por mínimos cuadrados, finalmente estamos agregando un polinomio, ¿sale? Entonces, es una idea básica que tendríamos para la serie de Taylor. Bueno, fíjense bien. En este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a generar en GeoGebra, vamos a colocar la palabra polinomio. Y noten que aquí tenemos, dice polinomio Taylor. Vamos a dar clic aquí, la función es la f, el valor de x, es decir, ¿dónde está centrado? En 1. ¿Y de qué orden es? Es de orden 6. Y si ustedes notan, esa sería nuestra aproximación. Noten cómo, en este caso,
Esa es la función que acabamos de obtener. Evidentemente no está tan simplificado como nosotros lo tenemos, pero aquí tenemos nuestro polinomio de orden 6. Noten cómo, si bien es cierto, coinciden solamente en el intervalo aproximadamente desde 0 hasta 2. Bueno, en 0 no lo podemos tocar, pero bueno, de 0 abierto hasta 2 también abierto lo dejamos así. Hay una parte en la cual coinciden. Sin embargo, no se da en toda la función. Y eso depende justamente del grado de derivación que nosotros consideremos, ¿vale? Entonces yo les decía, a pesar de que es de grado 6, no es una buena aproximación. Entonces, prácticamente lo que hace el polinomio de Taylor es ajustarse a la función original lo más que se pueda. Entonces, bueno, déjenme aquí, voy a tomar una captura, pero antes les voy a poner la etiqueta para cada una de estas funciones. A ver. Ok, a ver, voy a crear un texto. Y aquí tendríamos f de x es igual, sería el logaritmo natural de x. Y en el otro caso tendríamos el polinomio de grado 6 de x. Aquí ya lo tenemos. Y bueno, déjenme tomar una captura correspondiente a fin de que veamos cómo fue que funcionó. Bueno, entre comillas, el decir que funcionó, porque no es, si lo vemos desde esta perspectiva, no es la mejor aproximación que tenemos. Muy bien, pegamos nuestra respectiva función. Ahí está. Verlo al fondo. Y bueno, este sería como nuestra respectiva gráfica con respecto a la aproximación. Reiterando que si tienen dudas pueden comentarme en cualquier momento y les vuelvo a explicar sin ningún problema. Muy bien. Entonces, este ejercicio fue pensado justamente para que veamos cómo es que adaptamos una cierta función. Sin embargo, nosotros podríamos tener, vamos a suponer, hasta cierto punto, otro tipo de problemas. Inclusive, ayer demostramos que mediante la serie de Maclaurin para el desarrollo del seno, podemos demostrar ese límite tan conocido, el límite trigonométrico, el límite cuando x tiende a 0, de seno de x dividido entre x, ¿vale? Entonces, vimos esa parte y bueno, notamos que nos dábamos una demostración alternativa. Inclusive históricamente, les había yo comentado que Maclaurin en su trabajo publicado en 1715 él había hecho esa demostración hacia ese límite. Ya, bueno, históricamente existían otras demostraciones, inclusive la demostración más elemental es hacer ciertas proporciones con triángulos, partiendo del hecho de que el seno de X se define como cateto opuesto sobre hipotenusa, pero Maclaurin dio en ese trabajo la demostración alternativa mediante su respectivo polinomio. Ok, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok, perfecto. Bueno, fíjense bien. Continuamos entonces para dar otra aplicación con respecto al polinomio de Taylor o bien al polinomio de Maclaurin, que saben que es el caso el más elemental que tenemos con respecto al polinomio de Taylor. ¿Mm? Y bueno, tendríamos aquí, vamos a poner serie de Taylor o bien polinomio, también se le suele llamar de esa manera. Polinomio, ok. Perfecto, entonces vamos a poner la instrucción de mi ejercicio. Déjenme nada más rápidamente cambiar la letra. Aproxime el valor de, déjenme ponerlo aquí,
coseno de 29 grados con un polinomio de Maclaurin de orden 4. Ok, perfecto. Bueno, ese sería mi ejercicio y una de las utilidades que tenemos en la serie de Taylor. Recuerde que aunque yo diga Maclaurin, significa que es una particularidad del polinomio de Taylor, que es cuando está centrado o bien el valor que elegimos sería el cero. Entonces, no se angustien si a veces decimos polinomio de Taylor o serie de Maclaurin, porque al final es un caso particular. Pero les decía yo ayer que se conoce como serie de Maclaurin porque Maclaurin hizo muchas aportaciones solamente cuando está centrado en cero, pero hizo tantas aportaciones que sirvieron para demostrar cosas posteriores. Ok, bueno, lo primero que tenemos que considerar es la función inicial. Entonces, en este caso, nuestra función inicial sería la función f de x coseno de x. Entonces, tendríamos nosotros que tratar de aproximar la función coseno de x, que ya lo hicimos el día de ayer. Pero ojo, fíjense bien, tendríamos nosotros lo siguiente. Vamos a encontrar quién sería f evaluado en cero, porque recordemos que cuando hablamos de la serie de Maclaurin, tenemos que evaluarlo en ese punto. Y entonces, coseno de 0 nos quedaría igual a 1. Aquí ya lo tendríamos. Ahora, vamos a obtener la primera derivada. La primera derivada, que lo voy a poner en términos de paréntesis, la primera derivada, la derivada del coseno, sería en este caso menos el seno de x. Y si nosotros, por ejemplo, evaluamos en el punto 0, tendríamos nosotros que sería menos el seno de 0, y esto es igual, nos quedaría 0. Tendríamos ya esta expresión. Y bueno, vamos ahora a tomar la segunda derivada. Entonces, la segunda derivada nos quedaría en este caso como la derivada del seno es el coseno y sigue quedando con el mismo signo menos anterior. Entonces, su segunda derivada evaluada en 0 nos quedaría en este caso como tendríamos menos coseno de 0, pero el coseno de 0 es igual a 1, pero con ese menos nos quedaría menos 1. Vamos ahora con la derivada de orden 3. Entonces, la derivada de orden 3, la derivada del coseno, sería el menos el seno, menos el seno de x, pero esto es igual, mediante leyes de los signos, sería nada más seno de x. Y bueno, tendríamos nosotros que la derivada evaluada en 0 nos quedaría, en este caso, sería únicamente seno de 0 y esto es igual a 0. Ahora bien, vamos con la derivada de orden 4. Y la derivada del seno, recordemos que va a ser el coseno de x, de tal manera que cuando nosotros tendríamos, vamos a suponer aquí, la derivada de orden 4 evaluado en 0, nos quedaría coseno de 0. Esto es igual a 1. Muy bien, recordemos que si nosotros necesitamos aquí, por ejemplo, la serie de Maclaurin de orden 4, nos quedaría de la siguiente manera. Tendríamos nosotros, a ver, déjenme ponerlo en otro color. Tendríamos la función coseno de x se aproxima, porque aclaro, no estamos tomando todas las derivadas de todos los órdenes, tendríamos un polinomio de grado 4 de x es igual, nos quedaría en este caso, tendríamos la suma, espérenme tantito, sería suma desde k igual a 0 hasta, como estábamos, no podemos ponerlo hasta infinito, sino va a ser hasta 4 de quién. Tendríamos nosotros, recuerden, va a ser la función késima, o sea, la késima derivada, pero el k llega hasta 4, ¿de quién? Como es serie de Maclaurin, va evaluado en 0 entre k factorial por x elevado
a la késima potencia. Así es como nosotros lo definimos. Y esto es igual, nos quedaría, voy a sustituir de una vez ya la situación de f de 0, es decir, quién sería la función de orden 0, de orden 1, etcétera. Entonces tendríamos nosotros, la de orden 0 nos quedaría 1 entre 0 factorial por x elevado a la 0 potencia. Más tendríamos nosotros la derivada de orden 1 que nos quedaría 0. Claro, los estoy tomando justo de esta última parte que nos está correspondiendo. Entre 1 factorial por x elevado a la primera potencia. Más tendríamos nosotros la derivada de orden 2 que me quedó menos 1 sobre 2 factorial por x elevado al cuadrado. Más tendríamos fracción, sería 0 entre 3 factorial por, sería en este caso, x elevado al cubo. Y finalmente nos quedaría más, nos quedaría 1 entre 4 factorial por x elevado a la cuarta potencia. Y este sería justamente nuestro desarrollo en términos de la serie de Maclaurin. Entonces, por favor, anótenlo para que podamos continuar. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Bueno, fíjense bien. Ok, entonces, bueno, aclaro, déjenme borrar estas ecuaciones. Y bueno, tendríamos esta expresión. Esta la voy a seguir dejando. Entonces, bueno, tendríamos nosotros, ya quitándole la notación de suma. Ok, a ver. Ok, lo cual nos quedaría aquí todo esto va a ser, tendríamos nosotros, sería 1. Tendríamos aquí multiplicado por 1. Esto me va a ser 0 todo. 0 aquí. Sería menos 1/2. Menos 1/2 de x al cuadrado más 0, esto nos queda 0, y aquí me quedaría más 1 sobre 4 factorial. Recuerden, 4 factorial es 4 por 3 por 2, me quedaría 4 por 3 son 12 por 2, 24 por 1, me quedaría 24 por x elevado a la cuarta. De tal manera que esto me va a quedar igual, tendríamos 1 menos 1/2 de x elevado al cuadrado más 1 sobre 24 x elevado a la cuarta potencia. Y bueno, nada más lo que tendríamos que hacer, porque evidentemente podríamos aproximar nosotros el valor de coseno de 29, que ese es nuestro ejercicio inicial, es justamente el sustituirlo. A ver, déjenme borrar esta parte.
sería en este caso encontrar el coseno de 29 grados, implica que debo de sustituir cada vez que yo vea x por 29. Y entonces tendríamos nosotros, sería 1 menos, tendríamos nosotros en este caso 29 al cuadrado, ujú, más me quedaría 1 sobre 24 por, tendríamos 29 elevado a la cuarta potencia. Y esto nos queda, en este caso, sería 1 menos, tendríamos un medio de quién. Bueno, tendríamos 29 al cuadrado. Entonces tendríamos 29 elevado al cuadrado. Esto nos queda 841. Uh-huh. Tendríamos después aquí más 1 sobre 24 por, sería 29 elevado a la cuarta potencia. Y tendríamos 707.281. Uh-huh. Y nos quedaría de la siguiente manera. Tendríamos que el coseno, tendríamos nosotros que nos quedaría de la siguiente forma. Tendríamos, a ver, sería 1, uh-huh, menos sería 841 entre 2 y tendríamos 420.5, uh-huh, más nos quedaría en este caso 707.281 entre 24. Esto nos quedaría 29.470, punto 04. Y bueno, evidentemente esto nos quedaría un valor muy, muy grande. Entonces, la pregunta es, ¿fallamos nosotros realmente? Es decir, ¿esto es incorrecto? No, muchachos, la situación es la siguiente, que los ángulos, recuerden, y yo les he comentado en múltiples ocasiones, siempre todos los ángulos en cálculo deben de estar dados en forma de radianes. Pero sí me gustaría, bueno, que entendieran que tengo que expresarlo de esta manera a fin de que veamos de pronto cuáles serían los errores más comunes cuando aplicamos el polinomio de Taylor. Entonces, no podemos evaluarlo abiertamente en 29 grados. ¿Por qué? Porque recuerden que todo debe estar dado en radianes. Entonces, es claro aquí, por ejemplo, si ustedes toman su calculadora y calculan el coseno de 29, bueno, eso me da 0,87. Y ese resultado, por más de que hagamos cuentas, no nos da 0,80, no, eres 0,8746, no nos da ese valor. Entonces, es evidente aquí que no es que estemos mal, bueno, sí estamos mal desde la perspectiva de no transformar los ángulos en términos de radianes. Ujú. Eso debe de ser importante. Entonces, cuando les pidan o les soliciten algún ángulo, recuerden, siempre lo vamos a tener que cambiar a radianes. Entonces, justamente para que no quede desde esta perspectiva. Anótenlo y ahorita vamos a hacer la corrección de vida, que aclaro, el polinomio no está mal, lo que está mal es el valor que estamos sustituyendo, no puede ser 29. Entonces, reitero, el ángulo se deberá de transformar en radianes para poder evaluarlo y por consiguiente encontrar el valor aproximado. Bien, anótenlo y ahorita continuamos.
Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Reitero, si necesitan tiempo para anotarlo, nada más avísenme, sin ningún problema. Bueno, a ver, entonces, reitero, esta parte lo he hecho de manera intencional, justo porque a veces, y me ha tocado por experiencia ver, que cuando estamos trabajando con aproximar algún valor de funciones trigonométricas, no convertimos a radianes y nos queda un valor tan grande que a veces, justamente por la parte en que es un valor aproximado, llegamos a decir, bueno, pues tendríamos nosotros como no hay ningún problema porque al final es una aproximación y entonces uno podría decir, pues sí, está muy, muy alejado, pero el orden era de 4. O sea, no sucede de esa manera. Ujú. Entonces, evidentemente, pues sí, tendríamos que ser muy claros a la hora de saber elegir un valor, porque de hecho sí hay un error, pero no lo notamos porque también decimos que el hecho de aproximarlo genera un error. Entonces, justo por eso lo hice así, para que veamos que no puede ser de esa forma. Ujú. Ok, aclaro, porque el valor está muy, muy alejado. O sea, si bien es cierto, cometemos error al aproximar, pero no tanto. ¿Sí me explico? Entonces, déjenme aquí, voy a quitar esta parte. A ver, esperen, esto de morado no. Este letrero sí. Y esto me voy a quedar de la siguiente manera. Lo tendríamos así. Esta sería la expresión. Pero aclaro, lo que nosotros necesitamos justamente es la parte de el hecho de transformarlo. Entonces, por ejemplo, primero vamos a transformar 29 grados a radianes. Y recordemos que para transformar los 29 grados, tendríamos nosotros que multiplicar por el factor de conversión, que sería pi sobre 180 grados. Entonces, ojo acá, tendríamos nosotros que tomar nuestra respectiva proporción, pero en este caso no podríamos simplificar más. Entonces, esto nos quedaría 29 sobre 180, justamente porque el número 29 es un número primo. Entonces, nos quedaría que tendríamos que evaluar esa expresión en 29 sobre 180 pi. Reitero, literal pi se va a tomar como el valor de 3.14, no 3.1416. Recuerden, con que hagan 3.14 es más que suficiente. Entonces aquí tendríamos coseno de quién sería fracción y tendríamos nosotros 29 sobre 180 por pi. Eso es aproximadamente, tendríamos nosotros fracción, sería 29 sobre 180 por pi. Muy bien, y esto nos va a quedar, a ver, déjenme copiar el valor. Tendríamos 1 menos 1 medio de quién. Tendríamos de pronto esta expresión, ahí está, más 1 sobre 24. Ahí está. Bueno, fíjense bien, en este caso, ¿cuánto nos quedaría o cómo tendríamos dicho valor? Bueno, nos quedaría de la siguiente forma. Ok, déjenme, voy a elevar al cuadrado esa expresión. 29 sobre 180 por pi, elevado al cuadrado, y eso me queda, aclaro, voy a tomar 4 cifras después del punto. Sería 0.2561. Más 1 sobre 24. Y aquí aclaro, vamos a tomar de igual manera 4 cifras después del punto. Entonces, nada, déjenme modificarlo con la calculadora. Tendríamos 0.0656. Muy bien. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, esto nos quedaría, si nosotros, por ejemplo, dividimos entre 2 esa primera expresión, déjenme ponerlo aquí en color morado, tendríamos aquí, sería ok. Tendríamos 1 menos y tendríamos 0.2561 entre 2. Esto nos quedaría 0.1280. Y en el otro me quedaría más, sería 0.0656 entre 24. Tendríamos nosotros, sería 2.73
por 10 elevado a la menos 3. Y si nosotros hacemos todas esas operaciones, es decir, 1 menos 0.1280 más 2.73 por 10 elevado a la menos 3, esto nos genera igual, sería 0.8747. Y por ejemplo, si lo contrastamos con el valor real de coseno de 29, el coseno de 29, que aquí lo voy a poner en otro color, o sea, el valor exacto, si lo queremos ver desde esa perspectiva, tendríamos nosotros que el coseno de 29 grados es igual, entonces tendríamos coseno de 29, sería 0.8746. 0.8746. Y noten cómo no está muy alejado el valor, a pesar de que es una serie de Maclaurin de orden 4, ¿sale? Entonces, esta es otra de las aplicaciones y que es algo que ustedes van a ver en una materia que se llama análisis numérico, que es justamente tratar de aproximarlo. Noten cómo en lugar de tener que evaluar la función en ese valor, podemos nosotros asociarle cierto polinomio y, bueno, sustituir el respectivo ángulo, pero reiterando en todo momento en que el ángulo deberán de expresarlo en términos de radianes, si no les generaría el error que les acabo de comentar. Bien, anótenlo por favor para que podamos continuar. Estamos ya terminando esta parte del curso y bueno, nada más vamos a aplicar los últimos dos ejemplos con respecto a integrales. Bien, anótenlo y ahorita continuamos para darles los avisos correspondientes a nuestro tercer examen y a las respectivas recuperaciones. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok, fíjense bien. Vamos ahora a aproximar una integral que justamente tenemos que contextualizarlo a nuestro curso. Entonces, fíjense bien. Déjenme aquí duplicar diapositiva. Ok. Y bueno, vamos a aproximar el valor de la integral. Déjenme ponerlo así. El valor de la integral mediante un polinomio de Taylor de orden, pensemos, 4, centrado en
Vamos a ponerle un ángulo, pero que sea en radianes. Ok, pi medios. Centrado en pi medios. Reitero, el hecho de ver cuál sería el valor, a ver, ¿sí me convendrá pi medios? Pi cuartos, vamos a dejarlo. Entonces sería fracción, tendríamos nosotros pi sobre 4. Entonces, aclaro, ya tendríamos nuestro ángulo escrito en forma de radianes. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, la siguiente integral. ¿Cuál es la integral? Bueno, la integral me quedaría... Sería, en este caso, la integral desde 0 hasta 1 de quién? Sería fracción, sería seno de x sobre x diferencial de x. Bueno, fíjense bien. Aclaro, solamente vamos a poder aproximar el valor, pero no implica que obtengamos el valor real. Para ello necesitamos un polinomio de Taylor de orden késimo y bueno, esa k tiende a irse hacia el infinito, ¿vale? Entonces, allí sí tendríamos que ser muy, muy claros en especificar qué es lo que necesitamos, si va a ser el valor real de nuestra integral, que bueno, todo esto surge a partir de que tenemos integrales, a pesar de que vimos todos esos métodos tan sofisticados como integración por partes o sustitución trigonométrica, de pronto fracciones parciales, no son suficientes porque hay integrales que no podemos hacerlas mediante los métodos vistos. Y sabemos nosotros de buena fuente que esos métodos no fueron nada sencillos, porque teníamos que hacer muchas consideraciones, teníamos que ver qué sucedía en ciertos intervalos, un sinfín cuando trabajamos los métodos de integración. Pero aún así, créanme que hay integrales que no se pueden resolver por los métodos vistos y que se da muy a menudo con respecto a fenómenos cotidianos. Por ejemplo, seno de x entre x se maneja como el desfase de una señal. El mismo hecho, por ejemplo, vamos a suponer, el hecho de que ahorita yo esté hablando y ustedes me escuchen desde la comodidad de su hogar, implica que estoy emitiendo yo una señal. Ahora, la situación en que me escuchen bien, espero que me escuchen bien, es justamente por esa señal que no está interrumpida, ¿vale? Entonces, justamente sería contextualizado a un área bajo la curva. ¿Qué rango yo puedo ocupar? ¿Sí me explico? Entonces, el rango es justamente qué tanto alcance tiene la señal. Si bien es cierto, pensemos nada más en un ejemplo burdo, en nuestras computadoras, tablet o celular donde estén sintonizando la clase del día de hoy, eh, ustedes saben que, por ejemplo, aunque yo hable fuerte, quizás si de pronto si se van a una habitación diferente ya no me escuche, pero es justamente qué tanto alcanza la señal. Y ese alcance de señal es a lo que llamamos área bajo una curva, es decir, de dónde a dónde me permito estar. ¿Sí me explico? Para que sea súper buena la recepción. Entonces, evidentemente, este tipo de integrales, pues sí, no se pueden resolver mediante los métodos que vimos. No hay ni siquiera un cambio, porque uno podría decir, bueno, pues u es igual a x y pues su derivada es de u. Sí, pero pues te sigue quedando seno de u entre u. No, pues yo puedo despejar, sí, pero te va a quedar u entrar coseno de u. Y nuevamente tenemos esa parte. Entonces, sí es un poquito variado, pero reitero, nosotros podríamos calcularlo o hacer la aproximación mediante un polinomio de Taylor. Entonces, ojo, vamos a trabajar entonces con la situación del polinomio de Taylor y nos quedaría de la siguiente manera. Vamos a crear nuestra función f de x. F de x sería igual al seno de x. Entonces, bueno, en este caso, ¿qué hacemos? Bueno, pues vamos a evaluarlo en pi cuartos. Recuerden que pi cuartos no es otra cosa más que 45 grados. Entonces, en pi cuartos, esto me va a quedar de la siguiente manera. Ojo, porque lo vamos a tomar ya con todo y cifras, aunque sean decimales, no importa. Entonces, sería seno de 45, nos quedaría raíz de 2 entre 2, pero vamos a ponerlo ya en términos de decimales. 0.70, así lo dejamos, es 0.7071, pero lo vamos a dejar desde esa perspectiva. Ok, a ver, la primera derivada, ¿quién sería?
la primera derivada sería, en este caso, tendríamos nosotros, la derivada del seno sería el coseno de x, de tal manera que cuando nosotros obtenemos su derivada evaluada en pi cuartos, nos quedaría, en este caso, coseno de pi cuartos, pi sobre 4, y esto nos quedaría igual, el coseno de pi cuartos es 0.70 también, ¿vale? Entonces, bueno, tendríamos aquí este valor. Ahora vamos a derivar la función por segunda vez. Y bueno, nos quedaría coseno, bueno, la derivada del coseno sería menos el seno de x. Y cuando yo lo evalúo en pi cuartos, que aclaro, es muy parecido a lo que tenemos en la función original, sería en este caso pi cuartos, tendríamos nosotros menos 0.70. Bien, derivada de orden 3, tendríamos nosotros derivada de orden 3. La derivada del seno sería el coseno aquí. Y bueno, cuando nosotros evaluamos la tercera derivada en pi cuartos, pi sobre 4, me quedaría, pues sería el mismo valor, pero con negativo, entonces sería 0.70. Y bueno, la cuarta derivada, la derivada del coseno, sería menos el seno, pero con ese menos que está afuera se transforma ahora en seno de x. Y bueno, la derivada, claro, de orden 4, que es la que me están pidiendo, y tendríamos nosotros derivada de orden 4, en 0, nos quedaría 0.70. Y bueno, recordemos que el polinomio de Taylor nos va a quedar de la siguiente manera. Déjenme nada más anotar cuál sería el polinomio de grado 4. Tendríamos nosotros polinomio de grado 4 de x es igual, nos quedaría como la serie desde k igual a 0 hasta 4, ¿de quién? Sería aquí fracción, sería f en la derivada késima, que aclaro, pues aquí sería en este caso hasta orden 4, pero nada más lo colocamos así, en pi cuartos. Entonces tendríamos nosotros en pi cuartos sobre k factorial por x menos pi cuartos elevado a la késima potencia. Este sería nuestro polinomio de Taylor asociado. Ok, perfecto. Anótenlo por favor para que podamos continuar. Reitero, ya nada más tendríamos que sustituir nuestros respectivos valores y bueno, ahorita aproximamos dicha integral. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Muy bien, bueno.
Entonces, ¿qué hacemos ahora? Bueno, pues es claro aquí que ya tendríamos que desarrollar nuestro respectivo polinomio. Para ello, déjenme quitar los órdenes de estas derivadas y nada más tendríamos que tomar sus respectivos valores. Ok, eso es 0.70. Inclusive se me ocurre que lo dejemos como 0.7. Finalmente son coeficientes y tendríamos nosotros lo siguiente. A ver, sería 0.7. 0.7. Ah, claro, estamos aproximando y nos va a generar un error. ¿Mm? Ok, perfecto. Entonces, nuestro polinomio nos quedaría de la siguiente manera. Tendríamos nosotros, sería el polinomio, lo voy a poner en otro color, sería igual, tendríamos nosotros, fracción sería 0.7 sobre 0 factorial por x menos pi cuartos, elevado a la cero potencia, más me quedaría en este caso, tendríamos 0.7 sobre 1 factorial por x menos pi cuartos elevado a la 1, más me quedaría en este caso, bueno, me queda más por menos, me quedaría menos, nos quedaría 0.7 por 2 factorial por x menos pi cuartos elevado al cuadrado. Muy bien. Y nos quedaría aquí, sería menos otra vez. Tendríamos nosotros 0.7 por, tendríamos en este caso 3 factorial. Y nos quedaría x menos pi cuartos elevado al cubo. Y bueno, finalmente nosotros tendríamos... Ok, sería, bueno, sería aquí más 0.7 más sería fracción. Ah, esperen. Más sería 0.7 entre 4 factorial por sería x menos fracción, sería pi sobre 4 elevado a la cuarta potencia. Muy bien, perfecto. Entonces, prácticamente lo que nosotros tendríamos que hacer es escribir nuestra integral de la siguiente manera. Tendríamos nosotros que esta integral es aproximadamente, y lo digo así porque no estamos encontrando su valor exacto, es aproximadamente, ok, déjenme ponerlo así, a ver, aproximadamente. Y bueno, en lugar de colocar seno de x, bueno, pues escribo todas estas expresiones. Entonces, aclaro. A ver, déjenme ponerlo aquí. Aunque claro, aquí nos va a quedar 1. Ya es ganancia, ¿vale? Y bueno, tendríamos nosotros lo siguiente. Nos falta el de x elevado a la cuarta. Aquí está. Déjenme ver si en tamaño 16 se puede ajustar. Y tendríamos ahora esta integral. Espérenme, déjenme bajar la manita aquí. Y esta sería nuestra respectiva integral. Bien, evidentemente, bueno, tendremos que desarrollar, tendríamos que dividir entre x y hacer la respectiva integral ya cuando hacemos cambio de variable. Déjenme hacerlo en GeoGebra por la situación del tiempo, porque tengo que explicarles cómo va a estar lo de la entrega de nuestro tercer examen parcial, que es una evaluación mediante proyecto. Ok, entonces, ojo aquí, tendríamos nosotros lo siguiente. Voy a dejar de presentar y bueno, nos quedaría en este caso, vamos a colocar GeoGebra. Déjenme aperturar una hoja nueva. Y bueno, a ver, vamos a crear el polinomio de Taylor asociado de la función seno de x. El valor, bueno, pues sería en este caso, aquí 4 y aquí arriba tendremos que escribir pi. Y del orden nos quedaría 4. Entonces tendríamos nosotros
Ahí está nuestra respectiva función. eh, Vean, aquí lo dejaron como 0.71, ¿sale? En el otro es 0.79 por la aproximación que se hace, ¿vale? Entonces no se angustien por esa parte. Y bueno, vamos a encontrar la integral. Ujú. ¿De quién? Bueno, pues tendríamos nosotros de la función. Ok, sería en este caso, ajá, así lo ponemos, sería fracción y tendríamos que sería f de x entre x, ajá, desde 0 hasta 1. Y ojo, nos queda una integral que está indefinida. Entonces, ¿nos sirvió de algo nuestro respectivo polinomio? Aunque estuviese centrado, ¿vale? Porque no nos genera aquí un área. ¿Sí me explico? Entonces, evidentemente, nosotros tendríamos que recurrir a una integral impropia. Ujú. Tomar nuestro respectivo límite y es claro aquí que no nos funciona el polinomio de Taylor. En ese orden, aclaro, para ese valor. ¿Nos servirá una serie de Maclaurin? Tendríamos que ver qué sucede, pero reitero, tenemos una integral impropia. ¿Mm? Y tenemos que ver de qué manera la solucionamos. Bien, muchachos, entonces, fíjense bien. Esa parte, que inclusive yo les voy a dejar una particularidad en nuestro último examen semanal, va a hacer que ustedes se aproximen a esa integral, pero va a ser con una serie de Maclaurin de orden 5, ¿sale? Y reitero, sí es un poquito complejo el determinar si podemos calcular ciertas integrales. Ok, perfecto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, fíjense bien. Vamos entonces a continuar. Reitero, aquí la integral no nos quedó, pero justamente porque tenemos una integral impropia. La idea es tratar de ver hacia dónde converge, si es que, bueno, converge o no. Para ello necesitamos de pronto calcular nuestra respectiva integral. A ver, déjenme ver si podemos calcular la integral así de manera simbólica. Integral, ajá, ok. Tendríamos aquí, sería la función, sería aquí sobre x, sería f de x. Ujú. Y aquí la variable sería x. ¿Vale? Ok. Ujú, pero no sé por qué me generó esto. Ok, bueno, no se preocupen. Tendríamos que hacer, aquí la idea es básicamente tener nosotros la respectiva integral impropia y tendríamos que ver hacia dónde converge. Ujú. Entonces, evidentemente, el problema está en el valor de cero. Entonces, ojo aquí. A ver, si graficamos, por ejemplo, g de x es igual, sería fracción seno de x, ujú, sobre x. Vean la respectiva función. Ujú. Hay algunas que son aproximados, es verdad, pero no todo puede ser. Entonces, ¿qué pasa en el cero? Bueno, pues se tiende, claro, se tiende a ir a uno. Eso es una señal de que pueda converger. Sin embargo, no lo sabremos hasta que hagamos bien nuestra respectiva integral. Ujú. Pero eso es algo que yo les dejaré que realicen en el examen semanal. Entonces, aquí tienen también ustedes que hacer todo lo que ya habíamos visto con respecto, es decir, el tratar de conectar con integrales impropias. Ok, muy bien. Voy a dejar de presentar, reitero, ese ejercicio va a quedar abierto justo ¿por qué? Porque se los voy a dejar como examen semanal. Ujú. Muy bien, perfecto. Instrucciones finales. Ujú. A ver, fíjense bien. Y bueno, hasta aquí con respecto a las aplicaciones del polinomio de Taylor o bien en su defecto el polinomio de Maclaurin, es como vamos a finalizar todo nuestro temario. Entonces, ojo aquí, tendríamos nosotros instrucciones finales. Bueno, evidentemente tendremos, a ver, avisos importantes. Bueno, el primero de ellos es que ya no vamos a tener clases porque acorde al calendario, hoy sería el último día. Entonces, ojo, eh, se va a aperturar el examen semanal, uh-huh, y se va a entregar
hasta el día lunes 6 de diciembre, es decir, el último examen semanal, se entrega hasta el día, a ver, no lo voy a dejar el lunes, lo voy a dejar hasta el día miércoles 8 de diciembre, a terminar el día. Ojo, ¿por qué estoy mencionando esto? Tomen a consideración todos los tiempos, porque, y aclaro, hasta el 8 de diciembre también, y déjenme lo escribo y ahorita les explico. El 8 de diciembre es la fecha límite para entregar exámenes semanales a destiempo. Es decir, si no los pudieron hacer, bueno, tienen una oportunidad más de entregarme todo hasta el día miércoles 8 de diciembre a terminar el día. El objetivo, muchachos, es porque tengo que apurarme a calificar para poder enviar mis evidencias de todo lo que trabajamos. Ahora bien, la entrega, bueno, vamos a poner aquí, el tercer examen parcial será el proyecto que ya habíamos visto, más el examen en formato Forms. Es decir, a ver, esperen, proyecto más examen en Forms. Es decir, yo les voy a habilitar, bueno, a ver, habilitado desde el día lunes, lunes 6 de diciembre a las 10 de la mañana y cierra el día miércoles a las 10 de la mañana. Tienen 2 días para realizar la parte de forms, que nada más va a incluir la situación de las series y sus aplicaciones con respecto al polinomio de Taylor. ¿Sale? La otra parte de aplicaciones que vimos, justamente lo voy a tomar del proyecto, porque en el proyecto de la botella nosotros hicimos todo, es decir, área entre curvas, longitud de arco, sólido en revolución, ¿vale? Entonces ahí quizás nos faltaron problemas como calcular el trabajo realizado, pero bueno, no se preocupen, eso lo contrarrestamos con los exámenes semanales. Entonces, el examen les va a estar aperturado 2 días. Después del miércoles a las 10 de la mañana, aclaro, porque Forms me avisa en qué momento se terminó, ya no se los voy a recibir. Y las recuperaciones de los parciales, que claro, nada más va a ser parcial 1 y 2 porque el 3 ya no me daría tiempo de recuperarlo, justamente porque se basa en un proyecto, fue mucho más sencillo. Las recuperaciones empezarían desde el jueves 9, sería jueves 9, serán jueves 9 de diciembre al tendríamos nosotros la última fecha para poder, y aclaro, ahorita quiero comentarles algo importante sobre esto, sería desde el jueves 9 hasta el lunes 13, al lunes 13 de diciembre. Pero en esta fecha, bueno, aclaro, no, mejor hasta sería jueves 9 de diciembre para que coincida con nuestro horario de clase. Jueves 9 de diciembre, a ver, jueves 9, viernes 10. Y es que aquí no sé si ponerlo, porque yo tengo que entregar calificación. No, mejor si lo dejo hasta el lunes. Jueves 9 al lunes 13 de diciembre. Jueves 9 al lunes 13 de diciembre. En el horario de clase. Sin embargo, se lo pongo a reserva. ¿A reserva de qué, muchachos? Bueno, en que de pronto tengamos las siguientes situaciones. Miren, yo sé que de materia no es exclusiva, tienen otras materias. No obstante, aquí
lo que yo les podría decir es, necesito que me avisen, o sea, que todo quede finiquitado, al menos el viernes, para que yo pueda tener tiempo para retroalimentarlos, ¿sale? Entonces, sí, yo entiendo esa parte, pero también necesito que me envíen un correo diciéndome cuál es el que van a recuperar. ¿Estamos de acuerdo o ya nos confundimos? Entonces, sobre lo que ustedes me pongan, yo de hecho lo citaré ya sea el jueves 9 o el viernes 10. Y la última fecha que yo espero y no lleguemos, pero eso ya será como que casi rozando, será el lunes 13, para que yo tenga tiempo para calificarles y por consiguiente enviar yo también las evidencias de todo lo que vimos. Entonces, únicamente aquellos que metieron la certificación pueden recuperar, evidentemente, pero necesito que me envíen un correo, ¿sale? Para que yo pueda ver cuál es el que van a recuperar y por consiguiente hacer el respectivo examen. ¿Dudas? ¿No? No, profesor, hasta el momento no. Ok. Oiga, Entonces, profe, dígame, buenos días. buenos días. Eh, entonces, en el examen se va a subir todas las imágenes del proyecto. Ujú. Ah, no, no, nada más era eso. Ok. Porque, bueno, yo pensé que ya con las imágenes que habíamos ocultado en el examen semanal, ya no. No, sería como o sea, los exámenes semanales fueron por partes y ya lo que quiero es que suban ya todo el proyecto concluido. Ujú. Entonces ya nada más es replicar lo que pusieron en todos los exámenes, conjuntarlo en un solo trabajo y ya tenerlo allí. Ujú. Yo les voy a publicar el día de hoy en la noche o si no mañana temprano, les voy a publicar las ponderaciones o la rúbrica de evaluación del proyecto en conjunto con el examen en Forms que tienen que realizar. Ujú. Entonces, bueno, si no tienen dudas, pues entonces de mi parte sería todo. No olviden enviarme el correo para que yo pueda, si no recibo correos, entonces no puedo elaborar exámenes de recuperación, ¿vale? Profe, Dígame. el examen dice que ese Forms es de opción múltiple. Puede ser de opción múltiple, que subas tu procedimiento, que relaciones columnas, están variados los reactivos. Ah, ok. Ujú. Ah, bueno, y ya ahora sí, ya por último, ay, sí me podría ahora sí explicar cómo iba la penúltima parte del proyecto. Sobre calcular, ¿me recuerdas por favor, Francisco? Lo del examen semanal 12 Ok. Que era justamente calcular sólidos, no. Ya ese sólido ya lo tenemos, área entre curvas y longitud de arco. Ajá. Ok, a ver. Bueno, a ver, teníamos esta parte. Evidentemente ya ustedes deben de, a estas alturas, tener ya la respectiva función asociada. Yo lo voy a hacer de rápido. Ajá, entonces tendríamos aquí. Ok. Reitero, ustedes deben tener más puntos, pero aquí yo lo hago porque tengo que generar el polinomio. Ok, recuerden, le damos aquí donde dice entrada, le damos polinomio. Esto es algo que ya nosotros ya hayamos visto. Polinomio, lista de puntos, recuerden va a ser C, D, E, F, G,
Yo creo que ahí podemos dejar ese primer polinomio. Y recuerden, vamos a colocar función, sería la función f desde el punto C tiene como coordenada 0.16, 0.16, hasta el punto G, que tendríamos nosotros en coordenada 6.18. 6.18. Y ahí se está creando mi primera función. Ahí está. Siguiente, nuevamente voy a ir a polinomio. Lista de puntos, empiezo a conectar con G, coma H, coma I, coma J, K, L, M, ok, ahí yo creo. L y, claro, para fines de nuestro respectivo cálculo, a ver, vamos a dejarlo aquí, que coincida. ¿Ok? Y bueno, tendríamos nosotros que va a ser función, sería la función h, el valor inicial sería en este caso en el punto G, que fue 6.18, y lo vamos a terminar en el punto 12,38. 12.38. Ahí está. Aquí tendremos nuestro respectivo ya polinomio. Y yo lo que les decía es que vamos a calcular el área bajo la curva, que nada más es calcular literal. ¿La integral de quién? Bueno, sería la integral ¿de quién? Recuerden, es la función sería la función f, que es la que se creó el polinomio. ¿Desde dónde a dónde? Desde 0.16, que es el punto C, hasta el punto 6.18, que es el punto G. Y si ustedes se dan cuenta, ya me está generando aquí el área de esa región, 572. Nuevamente tendríamos nosotros integral ¿de quién? Bueno, sería la función h, que es el polinomio creado, ¿desde dónde a dónde? Desde 6.18 hasta tendríamos 12.38 y ya tendríamos la segunda área, de tal manera que nosotros vamos a poner a más b y tendremos ahí que ya me sumó ambas áreas, es de 14.23. Y para la longitud de arco, entonces vamos a poner aquí longitud, sería función, sería la función f, el extremo izquierdo sería, a ver, espérenme tantito, déjenme ver, sería 0.16, 0.16 a 6.18. Y ya tendríamos que la longitud de arco sería de 6.95. Y lo mismo hacemos con la otra función, ¿vale? ¿Dudas? ¿No? Pues no, profe, entonces eso ya sería todo, ¿no? Exactamente. Bueno, muchachos, pues yo me despido. Esta sería como la última clase, ya no vamos a tener más. Bueno, pues espero no los haya confundido más de lo que de lo que de pronto tenían ciertas dudas. Espero haber cumplido todas sus expectativas. Y bueno, pues nos vemos, esperemos y nos veamos en algún momento, ¿vale? Cuídense mucho y bueno, pues sería todo por el día de hoy. Todavía no me despido porque nos faltan hacer las respectivas recuperaciones. Pero bueno, cuídense por lo mientras y que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, mucho, Igualmente, profe. buen Hasta día. luego. Hasta luego. Ahí andamos. Bueno. Bien, profe, va